Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Atento a tus preguntas, a tus comentarios, sugerencias, como esta, que fue una sugerencia, el episodio de hoy. Pero antes, suscríbete, porque eso es imprescindible. Si estás por acá, activa esa campanita y comparte la información. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en Medicarte? Vamos a hablar de PrEP, terapia preexposición, para poder prevenir, para hacer profilaxis de la adquisición del virus de inmunodeficiencia humana, el HIV, así como la aparición de la enfermedad del SIDA. Pero también, porque tiene relación, y este es uno de los motivos por los cuales se debe utilizar el PrEP, es el bareback. Un aforismo, un anglicismo tomado de la actividad ecuestre que literalmente implica cabalgar sin silla de montar, es decir, montar a caballo a pelo, y que en el argot sexual es una práctica referida a varones homosexuales que deciden tener churrucuchún, el churrucuchuquis, sin protección, sin preservativo, mediante el consenso, mediante el acuerdo. Así que hablemos de estos dos temas aquí en Medicarte. Ahora, hay que tener en cuenta que esto es distinto a lo que es el PEP, que es la post-exposición. Que ocurre que ya sí es un tratamiento como de emergencia para personal de salud que nos pinchamos, tenemos que valernos de otro protocolo. Si hay una violación, etcétera, etcétera. Así que tengan la diferencia de los conceptos. PrEP es preexposición y PEP post-exposición. Y me podrán decir también, ajá doctor, pero el bareback no lo pueden tener las mujeres porque hay mucha mujer que quiere sentir sin el preservativo, etcétera, etcétera. Pues no, mis hijos, pues no. Así en la práctica sea lo mismo, hombres y mujeres pueden decidir o no tener sexo consensuado con sus parejas sin preservativo. Esto es para varones. Es como decir, el pegging no lo puede practicar dos homosexuales. En la práctica, porque el varón pasivo puede ponerse un arnés y penetrar a su amante dominante, el activo, pero no sería pegging, ¿ok? No sería el término correcto. Así que las mujeres, otro lado. Acá, bareback es práctica entre varones homosexuales que deciden churrucuchuquis sin el condón. Pero vamos a conversar un poquito de eso para decir las connotaciones. El sexo a pelo también es un derecho de los individuos a tenerlo. Esto es parte de los derechos sexuales, el no usar preservativo. Así como también la asertividad sexual implica el uso de métodos anticonceptivos para evitar el embarazo y también el uso de métodos de protección de barrera para lo que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. También está en el ser asertivo el decir no lo quiero, no lo quiero. Así disminuye la asertividad, porque para eso también es la asertividad sexual, para decir no quiero ser asertivo, pero de modo consciente. Queda la otra persona si lo va a aceptar o no. Desde el punto de vista de las implicaciones del por qué, muchos hombres aluden que sin el condón siento más, cosa que es completamente falso, porque incluso hoy día los condones tienen, dependiendo de su textura, de su composición, de su fabricación, una textura incluso hasta fenestrada que te puede dar una sensación más agradable. Hay que considerar también que habemos individuos alérgicos al látex, entre ellos yo, pero tampoco es excusa porque hay condones que no son en base a látex, quizás un poquito más costositos, pero como son producción masiva, también se equiparan. A veces es difícil de encontrar, pero también los hay, así que no es excusa. Otro también es por ese sentido que tenemos nosotros aspiracional de compararnos con los actores de las películas de cine para adultos, ya que uno quisiera imitar eso que ve, y muchas de estas películas no se usa el preservativo. Entonces es la manera también de emular. Y también pudiera ser un aspecto de un machismo, de riesgo, de aumento de la dopamina.
simplemente por sentirme desprotegido, pero que estoy todoterreno, soy all training. Entonces eso básicamente es el bareback, pero hay que tomar en cuenta que esto te aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, no solamente del HIV y el padecimiento de la enfermedad como es el SIDA, sino también de lo que es la hepatitis B. La hepatitis B, mis hijos, mata porque tiene la posibilidad y muy alta de transformarse en cáncer de hígado o cirrosis. De igual manera, la sífilis, la gonorrea, la blenorragia por el gonococo, la clamidia y el VPH, los condilomas venéreos que pudieran también traducirse a la larga según el serotipo en cáncer de ano, cáncer de cuello uterino, etcétera, etcétera. Así que a tomar esas consideraciones, a medir los daños y los riesgos colaterales de no usar preservativo por la práctica del bareback. El bareback también es común en sitios de encuentro para orgías, para cruising, en los saunas. Y esto hay que tomarlo muy en consideración porque una de las maneras de ir un poco más protegido para un bareback es precisamente con el uso de la terapia preexposición, el PrEP. ¿Y qué es eso? Es la ingesta de antirretrovirales sin ser seropositivo, es decir, condición sine qua non, y para eso hay que hacer una prueba de sangre para detectar que seamos completamente limpios para el virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces tomamos estos retrovirales, que los que aprueba la FDA son dos, que son el Truvada y el Descovy, que es la mezcla de dos antirretrovirales per se, que de modo continuo, de modo prescrito, porque hay que ser bajo prescripción médica y mantenido en el tiempo, te puede prevenir en un 99% la adquisición del HIV por la vía sexual y en un más de 75% bajo la vía parenteral, es decir, en individuos que son farmacodependientes, drogas de uso endovenoso. Así que ese dato es sumamente importante, lo que es la utilización del PrEP, sobre todo si somos asiduos a la práctica del bareback. Sin embargo, debemos tomar como consideración que el PrEP no te protege de otro tipo de enfermedades que no sean el HIV. Te puede dar clamidia, te puede dar sífilis, te puede dar gonorrea, te puede dar hepatitis B, te puede dar condinomas venéreos. Así estés tomando PrEP. Así que hay que tomar esto muy, pero muy en cuenta. Ahora bien, ¿quiénes son los candidatos al uso de el PrEP? La terapia preexposición, que como ya había dicho, es la mezcla de dos antirretrovirales, el Truvada y el Descovy, que son los aprobados por la Federación de Drogas Americanas, la FDA. Todo individuo que esté expuesto al HIV, ¿ok? Y que sea seropositivo, es decir, aquellas personas, hombres o mujeres, que tengan una pareja con el virus de inmunodeficiencia adquirida, que sea seropositivo, indetectable o no. Aquí hago el paréntesis porque cuando un individuo que tiene HIV vive con el virus, está tratado y el virus es indetectable en las pruebas especiales para la detección del mismo, es intransmisible, o sea, no tienen la posibilidad de transmitir el virus, y de allí la importancia del tratamiento. También individuos que sean trabajadores sexuales, que sean actores de películas para adultos, individuos con uso de drogas endovenosas, personas homosexuales que frecuentan los sitios de encuentro para cruising, saunas, estas fiestas, las orgías. Esos individuos que tienen esta propensión a mayor adquisición de enfermedades de transmisión sexual, y entre ellas el HIV-Sida en su enfermedad, son candidatos idóneos. Es importante tener las consideraciones que hay que tener, ser cero negativo. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes el HIV y usas Truvada, Descovy, esto de una vez, y el virus se puede hacer resistente, y recordemos también que estos medicamentos son parte también de la politerapia. Hay varios esquemas
para tratar el HIV, uno con 2 medicamentos, uno con 3, etcétera, etcétera, dependiendo del criterio del médico tratante, del infectólogo y también de la carga viral. Si tú eres cero negativo y no lo has detectado y te comienzas a tomar Truvada, puedes crear una especie de resistencia vírica, es decir, ya no va a ser el tratamiento tan efectivo y tienes mayor probabilidad entonces de padecer la enfermedad, que es lo que uno no quisiera, porque con el virus, como está ahorita la ciencia moderna, puedes vivir toda tu vida, llegar a viejito con el virus en sangre, incluso ser indetectable y no transmitirlo, pero con la terapéutica. Según estadísticas, se sabe que sin tratamiento un 10 a 20% de los individuos pudieran llegar sin manifestar la enfermedad en alrededor de unos 5 a 10 años. Otros se saben que por las encuestas a los 5 años el 15% padecería la enfermedad y así sucesivamente. Hay datos serios, pero lo que sí se sabe es que más del 80% de los individuos con una terapia continua, efectiva, con buena alimentación, con este tipo de retrovirales, puede vivir, de expectativa de vida supera los 70, 80 años. El PrEP en algunos estados, algunos países, entre ellos Canadá, Perú, aquí en Latinoamérica, España, te lo provee el Estado. El individuo de riesgo para la adquisición del HIV o SIDA, que es la enfermedad, no es lo mismo tener HIV, el virus, a tener SIDA, que es cuando ya tienes la manifestación florida. Se incluye en un protocolo donde se hace su evaluación completa, se hacen sus exámenes de laboratorio y se entrega mensualmente el tratamiento. Esto implica un coste para el Estado alrededor de 30 euros, un poquito menos de $30 mensuales, la cajita. Hay algunos países donde se expende también desde el punto de vista privado. En el caso particular de la gran mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, no es política de Estado, pero el Truvada sí está, por lo menos en Venezuela, pero lo da el Seguro Social como una droga de alto costo, como parte de la politerapia de los pacientes con HIV. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque entonces se pasa por los caminos verdes, bajo la piratería, muchas veces se lo roban al Seguro Social para venderlo bajo cuerda, o el mismo paciente de modo irresponsable, el mismo individuo portador del HIV, porque el paciente sí tendría SIDA, pero el mismo que porta, hay muchos que sacan de su kit de polimedicamentos, o sea de varios, el Truvada para venderlo, para comercializarlo, porque eso es parte también de lo que es la responsabilidad. Yo asumo el riesgo de no usar preservativo, bueno, debo asumir también, por lo menos para prevenir el HIV, buscar la manera de tomar mi terapia preexposición, que es distinto a, esto no es para cosmética, o sea, que me tomo una pastillita porque voy a una orgía. No, eso no es así. Esto hay que hacerlo bajo protocolos, incluso una semana antes y de modo continuo para eso, para evitar que haya una resistencia medicamentosa, que el virus se haga refractario a los tratamientos, porque si no, imagínense, triste. Hemos alcanzado mucho en estos 30 años que va de esta pandemia, porque esto es una pandemia, lo que es el HIV. Imagínense si ahora sí retrocedemos. Tú mides los riesgos colaterales, tú sabes que tienes un riesgo, pero hay que vivir la sexualidad plenamente, eso sí, con responsabilidad. En el caso que decía, no usar el preservativo. Y esto es una buena herramienta, el PrEP. Bajo supervisión, con continuidad, con diligencia y con los controles posteriores. ¿Qué me puede pasar si tomo PrEP? Los efectos adversos son muy pocos, sobre todo son digestivos. Cuando uno inicia la terapia puede darte una dispepsia, que es una acidez, náuseas, vómitos, un malestarcito, sobre todo digestivo. Pero esto es transitorio y a medida que pasen los días esto mejora. Entonces, mis hijos, espero que este episodio haya sido de su agrado. Ya hablamos del PrEP, hablamos del bareback. Yo estoy atento a tus comentarios, a tus sugerencias de nuevos temas
a tus preguntas y para ello, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Suscríbete aquí a Medicarte TV. Estamos de aniversario, mes aniversario. Tú te suscribes, activas esa campanita y compartes la información. Esta información es buenísima para las mujeres del condominio que mortifican, o que se la pones para que ellas se entretengan. Un chiste. Pero yo los quiero mucho por acá. Cuídense, 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 que el virus continúa en la calle. Será hasta una nueva oportunidad de Medicarte, el arte de ejercer de la medicina. Soy el doctor José Gregorio Hernández y les envío muchos besitos en spray.